se nos pide que resolvamos la ecuación cuadrática completando el cuadrado. A continuación, indique el tipo de soluciones. Para empezar, necesitamos aislar el término constante en el lado derecho de la ecuación, y también dejaremos espacio para completar el cuadrado. Sumando 2 a ambos lados de la ecuación, escribimos la ecuación como 3x al cuadrado más 7x más espacio en blanco es igual a 2 más espacio en blanco. Nuevamente, incluimos los espacios en blanco aquí para que tengamos espacio para completar el cuadrado. Sin embargo, antes de completar el cuadrado, necesitamos el coeficiente de x al cuadrado para ser 1, lo que indica que el siguiente paso es dividir ambos lados por 3. Simplificando, ahora tenemos x al cuadrado más 7 3x más espacio en blanco es igual a 2 3 más espacio en blanco. Y ahora completamos el cuadrado. En el lado izquierdo de la ecuación, consulte nuestras notas a continuación. Para completar el cuadrado en x al cuadrado más o menos bx, necesitamos sumar el cuadrado de b dividido por 2. En nuestro caso, observe que b es igual a 7 3, y 7 3 dividido por 2 es equivalente a 1 2 veces 7 3. Esto indica que necesitamos sumar el cuadrado de 1 2 veces 7 3 para completar el cuadrado. Esto nos da el cuadrado de 7 6. Que es igual a 49 36. Pero, por supuesto, necesitamos para mantener la igualdad y, por lo tanto, añadimos 49 36 a ambos lados de la ecuación. En el lado derecho, para sumar las dos fracciones, necesitamos obtener un denominador común. El mínimo común denominador es 36, lo que indica que multiplicamos numerador y denominador de 2 3 sobre 12. Y ahora volvamos a la izquierda y factoriza. Deberíamos tener un trinomio cuadrado perfecto. Al factorizar, tienen dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Los factores de 49 36 que suman a 7 3 será 7 6 y 7 6. Tenga en cuenta que 7 6 es el número que elevado al cuadrado para obtener el 49 36. Tenemos dos factores iguales de x más 7 6. Y en el lado derecho tenemos tiene 24 36 más 49 36, que es igual a 73 36. Observa que en el lado izquierdo tenemos un trinomio cuadrado perfecto porque tenemos dos factores de x más 7 6. Escribamos el lado izquierdo como el cuadrado de x más 7 6. Y ahora, para deshacer el elevando al cuadrado y resolviendo para x, obtenemos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Sin embargo, cuando hacemos esto, incluimos un más o un menos a la derecha porque tengo dos soluciones. A la izquierda, Laplace la raíz deshace el cuadrado y tenemos x más 7 6. A la derecha tenemos más o menos la raíz cuadrada de 73 36, que podemos escribir como más o menos la raíz cuadrada de 73 dividida por la raíz cuadrada de 36. Observa el denominador se simplifica perfectamente a 6 porque la raíz cuadrada de 36 es igual a 6. Esto nos da x más 7 6 es igual a más o menos la raíz cuadrada de 73 dividida por 6. Y ahora, el último paso, restamos 7 6 en ambos lados, lo que nos da que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 73 dividido por 6 menos 7 6, o menos 7 6 más o menos la raíz cuadrada de 73 dividida por 6. Y observe que tenemos dos soluciones. Uno es menos 7 6 más la raíz cuadrada de 73 dividida por 6, así como menos 7 6 menos la raíz cuadrada de 73 dividido por 6. Y esto a veces se puede escribir como menos 7 más o menos la raíz cuadrada de 73, todo partido por 6. Debido a la raíz cuadrada de 73, tenemos dos soluciones irracionales reales. Espero que esto le haya resultado útil.